Hola, bienvenidos a su canal. Estoy cocinando chocolate artesanal. Ahora vamos a hacer chocolate para vender, para negocio o simplemente para su consumo. Le comparto dónde lo compré, cuánto me costó y cómo se hace. De una forma artesanal, muy fácil y muy sencilla, con 3 ingredientes. Primero tengo aquí 1 libra de cacao. Lo compré en el mercado central. Se compra donde venden toda clase de especias o cereales. Y me costó unos 75 la libra. Como pueden ver, es muy económico. Vamos a limpiarlo y a quitarle los granos que estén vanos o los que estén más pequeñitos de esta forma. Vamos a limpiarlo muy bien. Si usted desea, después de retirar los granos, podemos lavarlo. Se puede lavar hasta que salga el agua completamente transparente. Luego lo vamos a pasar por un colador para escurrirlo, pero es opcional. Después de lavarlo, en una plancha, en una sartén o también se puede hacer en un comal, a fuego lento, con la plancha previamente caliente, vamos a poner a tostar el cacao de esta forma y lo vamos a menear o a revolver constantemente para evitar que se queme, porque al quemarse nos va a quedar un sabor a quemado. Puede ser que quede ahumado o también demasiado amargo. Se va a sentir el sabor quemado. De esta forma nos va quedando ya tostado. Teniendo en cuenta y con mucho cuidado de mezclarlo y revolverlo. Ahora que ya está tostado, es más fácil de retirar la cáscara y así nos queda el cacao ya pelado. Ahorita está muy caliente, por eso debemos dejar que se enfríe para poder pelarlo o retirar la cáscara, y así de esta forma que sea más fácil. Ahora lo dejamos enfriar y les voy a regalar un secreto que se hace cuando el chocolate se hace para una mujer que recién ha dado a luz. Aquí en El Salvador se acostumbra ponerle pimienta gorda y clavos de comida, porque aquí en El Salvador es costumbre que los primeros 40 días después que una mujer dio a luz o después que tuvo su bebé, es costumbre tomar chocolate. Entonces, para que el chocolate le caiga bien o le caiga bien a la salud de la mujer, se le agrega pimienta gorda y clavos, aparte de la canela. Y esto lo vamos a tostar al momento que tostemos la canela. Pero si solo es para venta o para su negocio, simplemente va a agregarle solamente canela en raja y le va a agregar a su gusto la cantidad que usted desee. Ahora que ya les compartí este pequeño secreto, les comparto cómo vamos a tostar la canela. De preferencia es mejor tostarla por aparte. De esta forma, si usted quiere puede agregar más o menos, pero le da un sabor y un olor muy delicioso al chocolate. Ahora el cacao ya se enfrió, lo voy a pelar y me quedó de esta forma. Así me queda ya pelado. Ahora le vamos a agregar la canela ya tostada. Y vamos a verificar que no tenga ninguna cascarita para evitar que se amargue.
vamos a agregar azúcar, que en mi caso serían 5 libras, pero si usted desea puede agregar 6. Mi receta es 5 libras de azúcar por 1 de cacao y agregué 4 onzas de canela en raja. Si usted lo quiere hacer para negocio o para su emprendimiento, tiene una idea o le dejo una idea para que calcule cuánto va a gastar. 1,75 del cacao, 2,50 de las 5 libras de azúcar y 25 centavos de las 4 onzas de canela. Ahora lo vamos a mezclar y luego de mezclarlo, como lo quiero para sacarlo en tablilla, lo voy a remojar de esta forma para que me quede, cuando lo vaya a moler, que quede húmedo y que quede manejable. Quiero decir, más fácil para moldearlo. Ahora en mi caso lo voy a llevar a moler. Mi objetivo con este video es motivarle o dejarle ideas para que usted pueda emprender o empezar su propio negocio. Ahora ya molido me quedó así, de esta forma. Cuando nos queda demasiado duro, podemos remojarlo con agua tibia para de esta forma moldearlo. Y les cuento que por la molida simplemente me cobraron $1. Como pueden ver, es muy económico. Ahora, para envolverlo, lo vamos a envolver en papel de empaque. El pliego me costó 20 centavos en una librería aquí cercana. Y lo vamos a cortar en pedacitos de 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, de esta forma. Y también, para evitar que el chocolate vaya a traspasar la humedad que tiene, le voy a poner polipel, que es el mismo papel que se utiliza para envolver las pupusas. Ahora lo voy a cortar en 4 pedazos. Lo vamos a doblar en 4 y lo cortamos. Este polipel ya viene precortado, por eso se me hace más fácil para cortarlo en 4 y me queda de esta forma. Ahora que ya lo tengo cortado, me quedan así estos pedacitos. Estos se los voy a colocar encima del papel de empaque para evitar que pase la humedad del chocolate, y lo vamos a colocar así, de esta forma. Primero vamos a colocar el papel de empaque y luego el polipel. Nos mojamos la mano de esta forma y comenzamos a moldearlo. Para que se le haga más fácil, también se puede moldear con una tapadera para que todos vayan del mismo tamaño, y de esta forma lo vamos a envolver. Ahora les voy a compartir cómo se envuelve en el papel de empaque. Yo le hago este doblez encima porque me gusta cómo queda al final, como una decoración se puede decir. Y así, de esta forma, lo vamos a ir doblando. Este es el chocolate en tablillas. Y así, de esta forma, se vende aquí en El Salvador. Si usted lo quiere para negocio, estas tablillas tienen un valor de 25 centavos de dólar. Nos mojamos de nuevo las manos y seguimos moldeando hasta terminar la cantidad que queremos hacer. Si lo quiere para negocio, puede hacerlo en preventa.
O sea, puede con anticipación hacer sus pedidos y luego, cuando usted ya elabore su chocolate, ya tiene todos sus pedidos ya listos. O prácticamente ya los tiene vendidos. Y así, de esta forma, es más práctico para evitar pérdidas. Porque cuando usted lo esté elaborando, usted ya sabe la cantidad que debe de hacer. Si le gusta este tipo de contenido o tiene alguna pregunta, déjeme su comentario. Ahora les voy a compartir la forma número 2. También se puede envolver en papel aluminio de esta forma. Aquí yo lo he pesado y pesa media libra esta porción de chocolate. Con este papel solo voy a poner un papel nada más, porque como es aluminio, no se nos va a pasar la humedad del chocolate. Y de esta forma lo vamos doblando o empacando. Como les comenté al principio, es chocolate artesanal. Ahora les voy a compartir cómo se hace con molde. Puede ser con una tapadera, así. Y así vamos a tener la medida exacta para cada cantidad que hagamos. Puede ser para las tablillas o puede ser también para envolverlo en porciones o cantidades de media libra, que es vendido aquí en El Salvador en $1. Si te ayudó o te ha servido de algo este video, te agradecería mucho que me dejes un me gusta, que puedas suscribirte y si tenés alguna pregunta, déjame tu comentario. Al final te cuento que me salieron 12 porciones de media libra. Espero que te haya ayudado de algo este video o que en algo te haya servido. Si es así, te agradecería mucho que lo compartieras con personas que puede ser de su utilidad o que puede ayudarles o servirles en algo. Gracias a cada uno de ustedes y bendiciones para cada uno.